Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos un día más en este vuestro programa y cada día el de más gente, Todos para uno. Bueno, cuento una vez más con la colaboración de Lavinia, de Cristian y de Eli. ¿Qué tal todo, chicos? Muy bien, aquí estamos, de vuelta. La verdad que de maravilla. Me alegro mucho. ¿Tú, Eli? Muy bien, contenta de estar otra vez con vosotros. Genial, pues hoy además tenemos un tema que a mí me gusta mucho, es una idea que me corre por la cabeza y que me parece muy interesante, y es la libertad. ¿Cómo definiríais vosotros la libertad? ¿Cómo definirla? Es una pregunta, creo, un poco compleja. ¿Según la RAE o según lo que pensamos? Lo que os surja. Es la ausencia de algo que te ate o algo que te retenga. Ah, muy bien, interesante. Antónimo de esclavitud. Antónimo de esclavitud, genial. No sé, yo es que la libertad la veo como en plan que es algo, tiene que ser algo innato. Ah, muy bien. Es como que, como las leyes y todo eso va después, pues para mí la libertad es la que tenemos, pero luego ya... Muy bien, tendría que estar antes que cualquier libertad, ¿no? Sí, o sea, sí. que cualquier ley, la libertad. Sí, algo como la capacidad de poder decidir algo que nosotros queramos y realmente, ¿no? Poder hacerlo, o sea, poder decidir sin ataduras. Sin venir manipulado de ningún tipo. O la libertad, pues eso, la esencia del ser humano. El ser humano tal cual es. Muy bien. Sin nada más. Muy bien. Me parece interesante, a mí es un valor que me fascina y creo que es importantísimo en la vida, ¿no? Así que hoy, para hablar de eso, yo os he traído una película que se llama El show de Truman. ¿Bien? Es una película que a mí me gusta mucho y, bueno, os digo un poco de qué va. Va de un programa de televisión, de estos de telerrealidad que se llaman, como Gran Hermano, La Isla de los Famosos, ¿no? En la que únicamente hay un único concursante, podríamos decir, que es Truman. Lo que pasa es que hay una gran diferencia con respecto a estos programas de televisión, y es que él no sabe que está siendo grabado. Es decir, él, desde que nace, está siendo grabado y él no sabe que participa en este programa de televisión, y es un programa que durante 24 horas se emite. Es decir, que durante 24 horas la gente puede ver su vida, que es una vida ficticia a priori, porque es un programa de televisión, ¿vale? Claro. Así que, bueno, me gustaría comentar esta película con vosotros. Yo la voy a ir describiendo a través de sus personajes y hoy voy a hacer una serie de preguntas, pues bueno, pues para que analicemos la peli, como digo. ¿Creéis que a día de hoy podría pasar algo así, como en esta película? Pues... ¿O pensáis que está pasando? Pues hombre, yo creo que sí que tenemos reality shows, ¿no? Pero bueno... Quizá claro. no tan bestia. No, porque salvajes. saben que están siendo... Sí, creo que grabados. ahora es como que se da por hecho de que la gente tiene que firmar y dar el consentimiento Claro. de que en parte nos están protegiendo un poco la ley de protección de datos y todas esas cosas. Bueno, protegiendo o no, porque en el móvil... No, pero tú firmas, cuando tú firmas la ley de protección de datos y demás, están obligados a... Como tú firmas aceptar las cookies. Tú aceptas que tienen tus datos. Claro. Ahí está. Pero lo sabes. Sí. Es un tema bastante polémico, ¿no? Porque, claro, aceptas, pero a ver si tienes la oportunidad de no aceptar algunas cosas, ¿no? Claro. Para poder entrar realmente de lo que quieres ver. Claro, además hoy día todo el mundo tiene Facebook, bueno, Facebook ya está muy descatalogado, ¿no? Pero tiene Instagram, tiene Twitter y dices, vale, acepto. Todo el mundo tiene. Y ni las lees. Y ni las lees. Eso es. Ni las leemos, efectivamente. O abres para leer un artículo. Sí. Te sale, además, que te conocen. Te sale como publicidad, quiero decir. Sí. Y pues para poder acceder a esa página tienes que aceptar y no sabes lo que estás aceptando realmente. Sí, bueno, esto es una idea de a lo mejor si esto es una privacidad de nuestra libertad o no. Seguimos, si queréis, con la película, bien, y me gustaría centrarme en un personaje que es importantísimo, que se llama Christoph, y en su equipo. Christoph es el creador de este show, ¿no? En la película, interpretado por Ed Harris, que a mí es un actor que me gusta mucho. Y bueno, él crea a priori este reality show porque es como un director que está muy influenciado por lo real, entonces piensa que los actores reales, los actores que vemos en las pelis, como que no actúan bien. Entonces dice, si cojo a una persona que la grabo sin que sepa que está siendo grabada, su interpretación, entre comillas, ¿no? Va a ser real porque es vida, ¿no? Es la vida lo que se está
grabando ahí, ¿no? Y ahí está su equipo también. Es muy curioso además porque Christoph aparece a mitad de película. O sea, al principio de la película vemos, o sea, durante la mitad de la primera parte de la película vemos la historia de Truman y a mitad de película le vemos a él, ¿no? Que le hace una entrevista y se ve un poco el programa por dentro. Y es muy curioso, ¿no? Por otro lado tenemos a los actores que participan en este show, porque salvo Truman, el resto todos son actores, que pues eso, de una manera actoral, como cualquier actor en cualquier película o serie, tienen su papel y tienen su función, ¿no? Y su guión, ¿no? Efectivamente, y un guión en el que dicen, bueno, pues ahora queremos que la vida de Truman vaya por estos derroteros, así que vosotros tenéis que ceñiros a este guión para que la vida de Truman pues pase como queremos en el guión, ¿no? Está liderado por su mujer, interpretado por Laura Linney, que a mí también me gusta muchísimo, y también por el amigo, ¿no? Pues eso, son personajes que además son muy interesantes porque cuando él tiene alguna idea de que quiere viajar a algún lado, claro, no le pueden dejar viajar porque todo está rodado en un estudio que es grandísimo, ¿no? En la peli sale que está desde el espacio se ve, pero no puede salir. Y cuando él quiere salir, siempre el amigo o la mujer le dan alguna idea en plan, bueno, pues aquí se vive muy bien, bueno, pero si tienes todo lo que quieres, ¿no? Incluso a veces los programas de la radio que él escucha, estás viviendo en la mejor ciudad del mundo, no sé qué, para que él, pues eso, ese deseo de salir no lo tenga. Vamos a tener un hijo. Vamos a tener un hijo en un momento dado, lo dice efectivamente la mujer. El amigo le habla de, uy, ¿te acuerdas qué felices hemos sido siempre aquí? Y ahí en ese momento en la propia película hay como flashbacks de su vida del pasado, ¿no? Cuando era más joven. Y luego, por otro lado, están los espectadores, ¿no? Que también se ven a mitad de película, ya se empiezan otra vez a ver. Y es bonito porque, o muy curioso en la película, porque son los ojos que nosotros tenemos también en la misma película. Los espectadores de la película ven lo que nosotros también estamos viendo, ¿no? Que es la vida de Truman. Y aquí surge algo muy curioso, porque por un lado quieren seguir viendo el espectáculo, pero por otro lado, cuando Truman, en un momento dado en la película, él tiene esas ansias de libertad, esas ansias de salir fuera, los espectadores están con él, quieren que salga, ¿no? Así que la siguiente pregunta sería un poco eso. ¿Vosotros veríais algo así? ¿Y qué es lo que más os ha parecido que habéis visto? A algo como el show de Truman. Yo no creo que, la verdad que no creo que lo viera porque no me gustan mucho los reality shows. En verdad, ningún reality show me gusta mucho. Pero es verdad que empatizaría también con el actor principal. Sí. Como no lo sabe y como sabes que él realmente no es un actor y está ahí luchando, lucharía con él porque realmente tú te identificas con la persona real, no normalmente con los actores no te identificas. En cambio, cuando es algo así natural, sí que es más fácil que te... De hecho, en las películas esto es muy común, ¿no? Que al protagonista le hacen algo, que tenga un hijo, que tenga un problema, para que el espectador empatice con ese protagonista y de tal manera que entres más en la película, ¿no? Eso es de primero de cine o de literatura y tal, porque si hacen personajes muy fríos, al final nadie vería esa película o la vería con más escepticismo. A mí sí que me gustaría ver algo parecido, porque, como dice Cristian, al final el saber que la otra persona no sabe que está siendo grabada, pues sabes que las reacciones son verdaderas. Son más reales. No, lo más parecido así que a lo mejor he podido ver, no me acuerdo ahora mismo, pero hay películas que están grabadas, por ejemplo, en medio de la calle y graban las reacciones reales de la gente mientras ve a la gente al personaje principal hacer una determinada cosa. Claro. Entonces sale de repente caras de las personas, no sé si te acuerdas tú cómo se llamaba la peli. La peli no me acuerdo, pero hay gente que le pixelan la cara para que no ande con su consentimiento de salir en la película. Porque se lo piden después. Pero realmente ese tipo de pelis lo contrario. Los actores son los principales y los de reparto son la gente que está en la calle. Está en la calle. Todo es al revés, pero claro, es un experimento para ver la reacción del público. Claro, eso mola porque ves realmente cómo te imaginas a través de los ojos de esas personas cómo lo están viendo, porque ves la reacción total. Claro, y muchas veces incluso te pones en ese lugar, ¿no? Yo a veces veo en YouTube vídeos de bromas en la calle y veo la reacción de la gente y digo, ostras, ¿cómo reaccionaría yo si me hicieran una broma así? Porque no sabes que está siendo grabado, no sabes que están actuando, entonces eso es lo... Sí, es lo gracioso. Muy bien, yo lo más parecido que he visto es Gran Hermano. He de reconocer que la primera edición de Gran Hermano la vi. Y yo luego ya no estoy viendo porque
claro, me lo vendían como un experimento sociológico y dije, vale, pues yo para ver el primero me vale, pero ya no quiero ver. Ya. Pero de reconocer que sí, yo de todas maneras, estos reality shows todos están muy bien guionizados, ¿no? Inclusive estos de buscar talentos y tal, o sea, buscan personas con características y con perfiles, y luego igual en televisión todo tiene guión. Sí. ¿no? Sí, entonces... Muy bien. Bueno, el siguiente personaje que os traigo es Lauren, que es una chica que en el pasado se enamoró de Truman y Truman se enamoró de ella, pero ella además quería, ¿no? Era una actriz, pero que empatizó tanto con él que lo que quería es que él saliera de esa vida, porque evidentemente era algo pues prácticamente como una esclavitud, ¿no? Se estaban aprovechando de él. Entonces a ella la tienen que sacar del programa, pero él siempre la tiene presente, ¿no? De hecho, él compra unas revistas de mujer, creo que son como de Colonia, que salen caras de mujer en primera plana, y entonces intenta recortar facciones que le recuerden a esta chica. Y intenta pegarlos de tal manera para tener su foto, porque nunca ha tenido una foto de ella, ¿no? Es una imagen muy bonita y muy triste, por un lado, ¿no? Porque decir, ostras, una persona que has querido y que te ha gustado, no puedes tener una foto suya porque no te han dejado tenerla. Claro. A mí de la escena que me comentas me gusta la otra parte, que la chica lo ve desde fuera. Claro. Entonces ve cómo él intenta reconstruir eso. Me parece increíble. Sí, eso es muy bonito. Y en todo momento, cuando está viendo la tele, está, venga, a ver si puedes salir, venga, claro, por aquí tienes que ir. Y es su mayor fan, vamos. Sí. Efectivamente. Y luego, por último, tenemos a Truman, ¿no? Es el gran héroe, el protagonista de la película, interpretado por Jim Carrey, ¿no? Que es un papel que se sale un poco de su tipo de cine, porque él suele hacer un humor muy histriónico y aquí está más comedido. Y me encanta su papel y me encanta su personaje, ¿no? Todo gira en torno a él y todo gira en torno a, pues eso, esas ansias de querer salir, ¿no? En un momento dado aparece su padre, que parecía que había muerto, porque igual es un personaje que se cuela, y él, cuando lo ve, empieza a pensar que hay una conspiración detrás de él. Luego meten otra vez al padre porque dicen, lo ha visto, tenemos que meterle de alguna manera en el guión del programa, pero él empieza a tener esas ganas de huir. Y es muy curioso porque hay escenas muy divertidas, ¿no? Que él coge el coche y justo cuando coge el coche hay tráfico y no puede seguir. Montan un autobús y los actores, que son actores, claro, no saben manejar, no saben conducir el autobús. Entonces hablan entre ellos, que no sé cómo encenderlo. Imagínate un barco. Igual hay ferries en los que que eso es muy cruel, ¿no? Le intentan hacer como que monten el ferry, pero tiene miedo al agua porque el padre teóricamente murió en el agua, y son escenas muy crueles hacia este personaje, ¿no? Y lo mismo, son tíos que no saben manejar el ferry. Están ahí porque saben que no se va a subir al final. Sí. Cuentan con ello. De hecho, es una de mis escenas favoritas. ¿Ah, sí? Cuando se sube, él dice, yo conduzco soy el actor del que conduce el autobús, yo no sé cómo es el ferry. Efectivamente. ¿Qué destacaríais de Truman, así de todo lo que hemos hablado, o alguna cosilla más? Hombre, a mí me llama mucho la atención la inocencia con la que él ha crecido claro, al crecer en un mundo como ese, ¿no? Que al principio se le ve tan inocente frente a todo lo que está ocurriendo, y luego la sinceridad y la valentía que tiene, ¿no? Sí. Cuando se da cuenta de lo que realmente podría estar ocurriendo. O sea, él se va dando cuenta, ¿no? De lo que pasa. Sí. Va sospechando. Es verdad que también se empeñan en que no, que es todo... Claro. Es todo mentira, pero hay escenas muy divertidas, por ejemplo. Ahora, si queréis, vamos al tema de escenas, pero como es un programa de televisión, tiene que haber publicidad. Entonces, hay veces... ¡Ah, sí, me encanta! Sí, hay un momento que está discutiendo con la mujer y ella saca un cuchillo. ¿Has probado el cuchillo no sé qué, que ayuda a pelar, a cortar y a no sé qué? ¿Pero a quién estás hablando? Esa escena es mítica, me gusta mucho. O los dos gemelos, ¿no? Que le cogen, le empujan siempre contra una pared, y en la pared hay publicidad de algo. A mí lo que más me gusta del personaje es su perseverancia. Me parece increíble. Porque yo creo que en un mundo real, ¿vale? Bueno, imaginemos, habrá personas que se empiezan como a dar cuenta de esas cosas y se hunden. A lo mejor se hunden y se quedan ahí. Pero él, encima, dándose cuenta que a lo mejor todos, absolutamente todos, incluido su amigo, le están engañando, aún así persevera. Eso
es lo que más me ha impresionado del personaje, es lo que más me gusta. Sí. De hecho, hay una escena muy característica que habla con el amigo porque piensa eso, lo que dice Lavinia, ¿no? Que todos es un complot contra él, ¿no? Dice, hasta mi mujer está en el ajo. Sí. Y todos están en el ajo. Entonces el amigo que quiere que siga el programa dice, no puede ser un ajo porque entonces yo también estaría en el ajo, no sé qué. Y empieza ahí a interpretar su... Claro. Y luego ves que en realidad el guión se lo está diciendo el Christoph, que por el pinganillo le está diciendo, di lo que diga, no sé qué. Claro, di esto. Máxima audiencia ahí para él, Claro. es su momento estrella. Momento de máximo esplendor. Muy bien. ¿Cuál sería vuestra escena favorita? ¿O alguna que rescataríais? Hay muchas. Sí. Hemos hablado de la del ferry. A mí la del ferry es de las que más gracia me hace, sí, porque hace el mismo gesto de cuando está encendiendo... Como si estuviera conduciendo un autobús, pero en el ferry. No le funciona y dice, yo no lo tengo. Y dice, a ver, esta gente son actores, no son conductores de ferries ni de autobuses. A mí me gustan dos escenas. Obviamente la que sale con la chica, en plan cómo intentan verse y ella cómo hace para que los demás no se den cuenta de que va a quedar con él. Eso a mí me parece muy bonito. Y luego el momentazo en el que le obliga a su mujer a subirse al coche y a demostrarle que vaya por donde vaya va a haber atasco. Y claro, a ver, esa sensación de a ver qué hace ahora la actriz. ¿Sabes? Porque está ahí en medio de tal y ahora ¿qué hago? Sí, efectivamente, esa es muy buena, que coge una rotonda y empieza a dar vueltas, a ver, ¿dónde vamos? Y se sale una salida sin que nadie espere por cuál va a salir. Y a mí yo creo que la que más me gusta es la escena final, cuando empieza a caminar en la escalera que está en la escena del cielo, ¿no? Sí. Empieza a caminar hacia arriba, hacia la puerta final. Sí. Esa escena es muy buena. A mí me gustan dos que son parecidas, pero un poco contrapuestas, ¿no? Una está muy cerca de la que dice Lavinia, ¿no? Del coche, y es, en un momento dado, consiguen salir por una autopista o por una carretera, pero les paran, les dicen, no, es que en la central nuclear que hay una fuga y tenéis que dar la vuelta, que si una central nuclear hubiera una fuga estarían todos muertos, pero bueno. Pero ahí está. Él no lo sabe porque, claro, su vida es un engaño, y entonces él, a pesar de eso, se escapa, porque hay uno que dice Truman, entonces él le mira diciendo, yo a este tío no le conozco de nada, ¿por qué me ha llamado Truman? Y entonces él sale como al campo y todos le intentan coger y parece una escena en la que están cogiendo a un animal salvaje. Sí, que le intentan atrapar. Le intentan tirar una red y tal, y lo veía y digo, ostras, es que es una situación en la que esa persona que no vive en libertad en realidad es como un animal salvaje, le tienen ahí enjaulado en una cúpula que graba en su vida, ¿no? Y la segunda escena es justo también un poco antes de la que dice Eli, que es cuando al final escapa de un barco, ¿no? Que el Christoph intenta volcarlo con efectos especiales, pero al final sale y el barco choca contra el escenario, que es un muro que parece el cielo. Y él empieza a golpear ese muro con el puño, como diciendo, ¿qué es esto? Yo quiero salir de esto, ¿no? Y es muy bonita esa escena también y me evoca eso, me evoca libertad, es decir, ostras, este hombre busca la libertad y siento cortar el final, pero bueno, al final él sale. en esa escena que dice Eli, ¿no? Que él sube unas escaleras y encuentra una puerta y sale por ahí. Después de una peli que ya lleva más de 20 años, pero que no sí. Es del 98, ni más ni menos. Pero si alguien no la ha visto, tiene que verla. Aún así, efectivamente, a pesar de todas las datos que hemos dado, yo le invito a verla, ¿no? Me encanta cuando se despide con el buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y si no nos vemos, buenas noches, efectivamente. Y bueno, ya para terminar, de una manera más jocosa, ¿cómo os imaginaríais la secuela o la precuela o la poscuela después de todo este mundo de esta época de secuelas y secuelas? Yo lo estuve pensando mientras veía la película, digo, ¿cómo podrían hacer una segunda parte de esto? Y creo que sería muy difícil, porque sería hacer dentro de él, cuando cree que se está en la calle y realmente esté en otro escenario aún más van. Como Cube, ¿no? Claro. Un Cube se mete en ¿Sabes? Que está en un escenario dentro de un escenario, entonces él ya piensa que está en la calle pero sigue estando todo controlado. O una precuela podría ser hacer el casting para los actores que van a participar, una precuela, cómo iniciaron con la idea, cómo surge la idea, cómo se reúne el equipo y dicen, vamos a controlar todo. Y ves como el making of del estudio. Muy interesante. Pues a mí va un poquito encaminado en lo que yo había pensado, por ejemplo, una vez que para la segunda parte
pues igual, que le metan como en algo muchísimo más grande, pero él que realmente se crea que ya es la libertad porque meten a la chica que conoció y ya puede, que le dan como más libertad de elecciones. Entonces los actores están como más preparados para el libre albedrío, digamos, bien. Y tienen que improvisar más. Ajá. Y la otra opción también sería el ver cómo se adapta él al mundo real. Eso a mí me hubiera encantado. Sí. Me hubiera encantado el ver cómo se adapta realmente y lo típico de va a ir por un buen camino, le va a costar mucho, al final se va a rendir porque ve que no, que son cosas que él no puede controlar y tampoco nadie las está controlando, entre comillas. Efectivamente. Y luego lo de antes, pues tampoco, pues su nacimiento, sobre todo sus primeros años de desarrollo. Sí, porque es cuando absorben todo, entonces eso es... Claro. Sí. Fíjate, por ahí una de las secuelas que yo haría, que antes que nada, si nos estáis escuchando cualquier productor de cine, que seguro que hay de Hollywood, directores y tal, no queremos secuelas porque la peli en sí es muy buena, ¿vale? Dejar de hacer secuelas y cosas de esas, hacer ideas propias. Bueno, al margen de eso, yo haría una secuela muy triste, yo haría que ella ha muerto, ¿vale? Ella muere y entonces él se tiene que enfrentar al mundo solo. ¿Vale? Y surgen viejos fantasmas, vuelve la mujer, vuelve el actor que hacía del amigo y tal, y él se tiene que enfrentar a ese mundo él solo, con los recuerdos, con flashbacks de cuando él sale y se encuentra con la chica, ¿no? Eres más cruel que Cristo. Sí, mira, a veces el drama interesa. Qué fuerte. Pero al final acabaría bien. Ahora regulado, ¿no? Sí. Era todo broma, era todo broma. Claro, hombre, un sueño de resines. Vale, si queréis, bueno, había una última pregunta y es si pensáis que hay gente que hoy día, por desgracia, vive en libertad o no, o sigue habiendo gente que no vive en libertad. Seguro que sí, y yo creo que en las siguientes secciones, yo por lo menos de algo de eso hablaré. Vale, seguro. Bueno, pues si queréis esta pregunta a lo mejor se la lanzamos a él y a Cristina. Vale, pues sí que es verdad que cuando hablamos de libertad, probablemente lo primero que nos viene a la cabeza no es la libertad de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ahora mismo siguen habiendo personas que viven una especie de esclavitud, o sea, viven esclavas en el siglo XXI, ¿no? Y que las leyes que existen no las protegen al 100%. Y sobre eso quiero traeros una historia de libertad de una chica llamada Selene, ¿no? Una historia que ocurrió aquí en España. Selene era una adolescente con muchos ideales, que quería estudiar, quería ser enfermera, pero no lo tenía fácil porque en el pueblo donde ella vivía no podía acceder al estudio, ¿no? A los estudios, digamos, de la secundaria. Entonces ella fue a vivir con una tía y gracias a eso pues, pudo estudiar la secundaria. Y allí ella tenía un novio con el que la visitaba todos los fines de semana. Era un adolescente, ¿no? Pero ese novio la visitaba los fines de semana y además le daba a veces un poco de dinero, ¿no? Para ayudarla. Ella se dio cuenta que no iba a poder continuar con sus estudios superiores porque su hermano pidió ir a la universidad y los padres le dijeron que no había dinero para eso. Y entonces por ahí empezaron a truncarse sus sueños, ¿no? Pero este novio que tenía le dijo que probablemente podría vivir con él, podrían trabajar. Este novio la familia de él, con él, se habían venido a vivir a España y que bueno, que en España había posibilidades y podrían pues salir adelante. Entonces, cuando ella cumplió 18 años, él insistió en hacerle esta propuesta. Y pues ella, como sabía que sus padres no se lo iban a permitir porque su padre le decía que cree que este chico no vale la pena, o sea, veía que este chico no vale la pena, ella decide escaparse y se sube al coche de su cuñado y se viene voluntariamente, entre comillas, a España. Y cuando llega aquí,
pues intenta buscar un trabajo, y el primer día que ella se viste y sale a buscar un trabajo, él le dice: ¿a dónde vas? Y le da una cachetada, y le dice: lo que tú vas a hacer es a buscar hombres, ¿no? Entonces ella regresa a casa, se queda triste, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pensando en que si no voy a trabajar, entonces ¿qué voy a hacer aquí? Porque supuestamente venía a tener una mejor vida. Ella pregunta si puede trabajar en la heladería, entre comillas, que en la que trabajaba la hermana de su novio, y entonces aquí surge una incongruencia, porque él le dice, le da la cachetada pensando que quiere ir a buscar hombres, pero luego le propone trabajar en el trabajo de su hermana, que no era nada más y nada menos que un prostíbulo, no era una heladería. Entonces ella le dice en un principio que no, pero él le dice: mira, vamos a ir al prostíbulo y vamos a ver qué tal te va, cómo te relacionas con estas personas. Ella no sabía hablar español, pero hablaba inglés, y el 80% de los clientes de esa zona fronteriza eran franceses y podían comunicarse en inglés. Entonces ella acepta finalmente ir a probar una noche porque se da cuenta que no iba a tener otra opción. Además de eso, previamente a esto, él la había agredido físicamente por negarse, dejándola inconsciente. Y entonces va ahí a ver el lugar, y sale de ese lugar siendo prostituida por un hombre, ¿no? Cuando ella llega a casa, dice que ella no quiere volver a hacer eso, que ella no va a hacerlo nunca más, y él le dice: si lo has hecho una vez, puedes hacerlo más veces. Y gracias a ese argumento, pues él, ante sus negativas, vuelve a agredirla, y ella en ese momento se da cuenta que no tenía opción de elegir, que no podía elegir hacerlo o dejar de hacerlo. Y a partir de ahí, ella pues empieza a trabajar, empieza a ser prostituida, ¿no? en ese lugar. Dice que ella llegaba a su casa por la mañana, tenía que limpiar la casa, hacer la comida, etcétera, etcétera. Ella aportaba el dinero para su familia, ¿no? Que era su novio y ella. Y claro, hacía todas las cosas entre dormir y tal, echarte una siesta, porque claro, por la noche casi no dormía y ya no le quedaba tiempo para absolutamente nada más. O sea, no podía salir a darse una vuelta, tener amigos, hacer amigos, absolutamente nada. Y él se gastaba el dinero en el casino, ¿no? Y también, y esto es muy interesante, le dejaba un poco de dinero para mandarlo a su familia, ¿no? Entonces es como, bueno, aparte me deja un poco de dinero para mandar. Y así pasaron muchos años de explotación sexual. Le daba pequeñas cantidades para comprarse ropa, pero siempre, continuamente la tenía controlada, ¿no? Le controlaba el dinero, y también ella no podía negarse a continuar trabajando. Ella luego, más adelante, se sentía orgullosa de poder ayudar a su familia, porque decía, bueno, por lo menos le estoy mandando a mi familia dinero que necesita, y ella quería ahorrar para comprarse una casa, algo de esto, ¿no? Para que ellos como familia puedan tener algo, pero siempre que empezaba a ahorrar sucedía algo, ¿no? O su familia necesitaba dinero, o él se gastaba el dinero, o siempre había una excusa y nunca podían terminar de ahorrar para ello. Finalmente ella le dice que no quiere seguir haciendo esto, y ella se queda embarazada, ¿no? O sea, deja de hacerlo, se va a su país, se queda embarazada de él va, le pide perdón, ella se da cuenta que no quiere criar a su hija sola. Finalmente él regresa, ¿no? Aquí a España, y ella dice, bueno, pues voy a regresar, probablemente las cosas van a ser diferentes, pero no son diferentes. La obligan a prostituirse nuevamente, la familia de él se encarga de su hija, no la dejan pasar mucho tiempo
cuidando a su hija, él tampoco pasa tiempo cuidando a su hija y esto es algo que a ella le empieza a remover por dentro, porque dice, si yo tuviera todo el tiempo que tiene él, pues yo lo dedicaría a estar con mi hija todo el tiempo posible, ¿no? Y finalmente, en una ocasión, cuando su novio le pidió a una sobrina que hiciera de canguro una tarde, ella le pidió a él que se encargara de la niña mientras ella se preparaba, se vestía y se maquillaba para ir al club, y él no quiso hacerse cargo de ello. Entonces, pues ella le reclamó, ¿no? Le dijo todo esto, pero ¿cómo puede ser? Tienes dinero, no trabajas, me hago cargo yo de todo, ¿no? Y entonces en esa ocasión él la pegó nuevamente, ¿no? Y la pegó aún cuando ella tenía a la niña en los brazos. La niña lloraba y él seguía agrediéndola. Y entonces en ese momento ella incluso la llegó a amenazar con un cuchillo. Ella dice, yo no sé si es verdad que me quería matar o solamente me quería asustar. Pero en ese momento ella hace clic y estando en este prostíbulo, ella decide pedir ayuda a la policía, ¿no? Y entonces escribe al correo electrónico de trata@policia.es y comenta que necesita ayuda, que no puede salir, etcétera, etcétera, ¿no? Que la tienen controlada y tal. Y se articula junto con la policía la forma más adecuada de rescatarla, ¿no? Porque, claro, no podían ir a su casa o ir al prostíbulo porque la niña estaba con la familia de él. Entonces tenían que articularlo de tal forma que ella pueda salir con su hija. Finalmente lo logran cuando ella está regresando a casa, porque la iba a ver para regresar a casa, pues lo detienen a él y piden que traigan a la niña y se la llevan, ¿no? Y bueno, un poco esta historia quería contarla porque hay muchas mujeres alrededor del mundo, en los países desarrollados y en los que no, en que las mujeres son víctimas, ¿no? De este tipo de esclavitud, que realmente son esclavas por parte de las personas que dicen amarlas o quererlas, ¿no? Y las aíslan de tal forma de la sociedad que es casi imposible poder salir de ahí y pedir ayuda, ¿no? Por la falta de recursos económicos, también por la falta de contactos o amistades. Entonces, sí, es una esclavitud por la que es una falta de libertad por la que tenemos que seguir luchando ahora en pleno siglo XXI. Sí. Totalmente. Sí. En pleno siglo XXI. Es que... sí, pues además, el show de Truman, a fin de cuentas, es una peli, es ficción, no existe. Pero desgraciadamente hay personas que tienen este tipo de esclavitud que además es muy característico porque en esa película plasman cosas que pasan en este tipo de personas, ¿no? Que viven este tipo de personas que le intentan comer el coco. No, si estás mejor en esta situación, vamos a tener un hijo o no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Para que esta persona empiece a depender de otras personas y de tal manera que no pueda tener una libertad única. Es que me la jugaría que pasa prácticamente en todos los países del mundo o en gran parte de los países del mundo. Totalmente. Por desgracia. Sí. Y luego las consecuencias, ¿no? Tú decías la precuela o la poscuela, o sea, es que también en historias como esta, porque las consecuencias a nivel psicológico, que no puedes, o sea, cómo das tu nombre real, cómo te expones para intentar ayudar, para que todo el mundo pues te mire con prejuicios, algunas personas inclusive te culpabilicen, cómo regresas a tu familia, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, es súper complejo, ¿no? Tanto a nivel personal y psicológico, incluso la ayuda política. Por ejemplo, aquí en España estas chicas son consideradas refugiadas, ¿no? Reciben el asilo, este asilo, pero claro, porque la situación es compleja. Al regresar a tu país con tu familia, que tú te escapaste en su día, porque claro, entonces... si tu familia está preparada para recibirte, o sea, es que es complejísimo, ¿no?
y cómo te restauras, porque las secuelas psicológicas que se te han quedado... Y físicas. Eso es que... O sea, sí, de los dos tipos, efectivamente, cómo te recuperas de eso para tener una vida normal en la que ya puedas confiar en todo el mundo y puedas decir, pues ahora ya sí, por fin soy libre y por fin tengo una vida, pues eso, decente y digna. Y como decía Cristian, leemos alguna historia de estas y nos pensamos, bueno, es una cosa aislada, pero no. Hay muchos países que actualmente no tienen libertad y de hecho de eso os quería hablar hoy. Pues adelante. Un poco del mapa de la libertad en el mundo, ¿no? De cómo estamos a nivel de libertad. Y Freedom House ha publicado su informe en Libertad en el Mundo 2021 y con este informe, que lo hacen normalmente cada año, la organización no gubernamental ofrece como una clasificación de los países más y menos libres del mundo. Y bueno, pues según este último informe de este año, pues lo hicieron sobre el 2020, que fue el 15º año consecutivo de disminución de la libertad a nivel mundial. O sea, estamos yendo hacia abajo. Estamos disminuyendo a nivel mundial en cuanto a la libertad. A mí eso Vamos. Ciudadanos de 73 países experimentaron un deterioro de sus derechos políticos y libertades civiles, mientras que solo los de 28 países experimentaron mejoras. Esta clasificación de los países según su grado de libertad normalmente se realiza en base a una puntuación agregada de derechos políticos y de libertades civiles, que determina eso la condición de libre, parcialmente libre o no libre de cada país. Entonces lo dividen como en 3 categorías y por colores. Esto, si lo queréis mirar, está en internet, hay un mapita con los colores de cada país según su libertad. Freedom House determinó que en 2020 el 39,5% de la población, o sea, 83 de los 210 países y territorios evaluados, era libre. El 30%, o sea, 63 países y territorios, parcialmente libre, y el 30,5% vivía sin libertad. En 2020, según el informe, los países considerados como más libres han sido, por este orden, vamos a hacer ahí como el ranking. El primero más libre es Suecia, después está Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Esos son el top. Y luego al final de la lista figuran Corea del Norte, que ya nos lo imaginábamos, Turkmenistán, Eritrea, Sudán del Sur y Siria, que cierran la clasificación siendo el país con menor libertad del mundo. Así que yo creo que hoy en día no estamos tan bien como nos imaginamos, porque a mí me sorprendió que fuera tanto el porcentaje de países que siguen disminuyendo durante 15 años consecutivos. A mí eso me sorprendió bastante. Y bueno, así como se mide la libertad, también hay una organización que se encarga de estudiar cuáles son las palabras que están prohibidas, ¿no? O que no se pueden decir, o bueno, ese es el lado oscuro, ¿no? Porque las palabras son capaces de dibujar realidades, son las responsables de evocar ideas y de construir marcos mentales en los que operamos. Entonces eso sirve también para decirte a ti por dónde no ir o por dónde ir. Y son portadoras de historias, de conceptos y sentimientos. Entonces, pues hoy vamos a ver la importancia del lado oscuro de las palabras, lo que llamamos palabras prohibidas o banned words. Si os paráis a mirar la tele, por ejemplo, veréis que el mundo de la comunicación está lleno de palabras prohibidas. No escucharéis en la tele crisis, por ejemplo, sino desaceleración económica. O epidemia de coronavirus, sino extensión del coronavirus. Tampoco escucharéis emergencia climática en las noticias, aunque cada vez más valientes se van atreviendo. Y esto se hace así porque se intenta evitar la creación como de marcos mentales que abran una nueva realidad que no queremos. Pues bien, con las marcas pasa lo mismo. Las marcas también intentan definir su propio espacio y realidades a través del uso y no uso de ciertas palabras. Por ejemplo, empleados es una palabra totalmente prohibida en KPMG. Pues para ellos es importante que sus trabajadores se sientan parte del proyecto y sepan que mañana pueden llegar a ser socios de la compañía, por lo que, ¿cómo les llaman? Pues partners, en vez de empleados. Claro. Compañeros. Exacto. Los ingenieros es una palabra que no conocen en Disney y les llaman Imagineers.
Porque son los responsables de hacer que la magia sea posible, claro, y de imaginar un mundo diferente. Entonces no son ingenieros, son imaginers. En una tienda de Apple, por ejemplo, jamás escucharás pronunciar la palabra desafortunadamente. En Naturgy el no está prohibido. Y en Movistar no encontrarás la palabra navegar o disfrutar en sus comunicaciones. Simplemente porque no les ayudan a construir el imaginario adecuado para el posicionamiento que quieren tener en nuestras vidas y en la de sus empleados, sobre todo, ¿no? Y pensar en aquellas palabras que abren nuevos marcos mentales que no construyen en la dirección que queremos ir. Esa es una de las tareas de los que se encargan ellos, ¿no? Sí. Entonces me pareció increíble que haya palabras prohibidas, sí. Fíjate. Sí, porque como juego, yo por ejemplo conozco el juego de sí, no, blanco y negro, que nunca no se pueden decir estas palabras. Sí. Estás hablando, ¿te gusta la comida? Afirmativo. No pueden decir sí. Claro, no, ¿qué haces? Pero claro, todos los días. Como juego está divertido, sí, claro. Pero si lo implementamos en la sociedad, pues sí, claro, es curioso. Y luego, así como datos curiosos, os voy a hablar de 5 gestos prohibidos en ciertos países, por si alguna vez viajáis a estos, que no los hagáis, ¿vale? Porque interactuar con los demás pasa a 93% por el lenguaje no verbal, eso ya lo sabemos. Así que al estudiar idiomas nos encontramos sobre todo en nos centramos en gramática, vocabulario, pero mucho menos en la cultura, y esto es bastante importante cuando viajas a un país. Por ejemplo, el primero, pulgar arriba. En muchos países, nos imaginamos a todos ahora haciendo el ok. Este gesto es significativo de ok, o bien, pero es un insulto en Grecia, Rusia e Irán. Así que ni se os ocurra. Además, países no muy lejanos, porque no. Grecia está aquí al lado. Totalmente. Grecia tiene ahí muchas cosillas que no les gustan, ¿eh? Por ejemplo, la V, como la V de Vendetta, pues así que la V con los dedos se utiliza para representar la victoria o la paz, pero en Reino Unido y sus antiguas colonias se trata de un insulto también. Sí. ¿Sabéis por qué? ¿No? Es muy curioso porque Inglaterra tuvo una guerra, creo que fue contra holandeses o franceses, ahora no recuerdo bien, creo que fueron franceses. Y cuando los franceses cogían a los arqueros, les cortaban esos 2 dedos, el índice y el corazón. Claro. Y para que no pudieran tirar flechas. Pero si escapaban los arqueros, les enseñaban esos 2 dedos, plan, como diciendo, he sido libre. Y entonces, ¿Es victoria? Sí, hay que hacerlo con las uñas mirándote a ti. Si lo haces así no pasa nada. Pero si las uñas las ve la otra persona, es una ofensa. Qué interesante. Sí. Luego, la palma de la mano, simplemente levantarla. Nosotros lo entendemos como un stop, pero en Grecia es un insulto. Si se enseñan las 2 palmas de las manos, el insulto es aún más fuerte. En plan, aquí chillando. Y luego tocar la cabeza, que eso sí que creo que lo conocemos. Es un gesto que no tiene nada de anormal y lo solemos hacer bastante a menudo con los niños, por ejemplo, pero en Tailandia, Laos o Sri Lanka se considera como una falta de respeto, dado que en los países de tradición budista, como sabemos, es una parte del cuerpo sagrada. O sea, tocar la cabeza de otra persona. De un niño, es que es la parte sagrada, entonces no... Ahí no se toca. Y luego, por último, apuntar a alguien con su dedo. En muchos países de Asia, señalar una persona con su índice puede ser interpretado como una amenaza. Fíjate. A miles de kilómetros de allí, en Sudáfrica, es sinónimo de ataque. Claro. Así que ni se os ocurra. Eso de señalar está muy feo, a mí me lo enseñaron siempre de niño. Sí, no señales, que está muy feo señalar. Pero ya de ahí a atacarte... Claro. De ahí a atacarte... Amenaza nunca lo habré oído. Claro, sí, tampoco. Así que esas han sido las curiosidades sobre la libertad por parte de diferentes países, culturas e idiomas. Idiomas. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿cuál es tu parte? ¿Qué nos quieres hablar? Mi parte hoy creo que va a ser un poquito menos triste y menos dramática. Nos estamos remontando. Vamos a ver si remontamos esto. Y quería, antes de haceros el típico juego y estas cosillas que sabéis que me gustan a mí, quería plantearos un par de preguntas y saber vuestra opinión. Vale. ¿Tenemos libertad para comer? Bueno, buena pregunta. Nosotros, en concreto, aquí en España, Europa. Vosotras 3 personas. A priori sí, porque teóricamente tenemos de todo en los supermercados. Podemos comer lo que nos dé la gana. Bueno, pero están en los supermercados, claro. Yo, por ejemplo, que me crié en el campo, en Rumanía, creo que tenía más libertad de comer lo que quisiera porque lo tenía en el huerto y no dependía a lo mejor tanto económicamente que aquí en el supermercado. Yo, por ejemplo, si soy vegetariana
o vegana y los productos valen más, ¿no? Ya, Pues, eso es verdad. pero bueno, Sí. Generalmente yo creo que tenemos Eli. libertad. Pues bueno, yo que soy vegetariana creo que sí que, o sea, que sí que recuerdo que cuando era pequeña, adolescente y un poco más joven, casi no podía encontrar en los restaurantes comida y a veces ahora me pasa, pero bueno, hay muchísimas más opciones. Y luego, claro, o sea, claro, es que como yo no me he criado aquí en España, hay frutas y verduras que no siempre hay o que son mucho más costosas aquí en España. Entonces, Por ahí va la pregunta. Claro. Extrapolado al resto de la población, ¿creéis que la población es libre para comer? Yo creo que general, depende totalmente de su economía. Sí. También la zona también influye mucho veces en la publicidad, ¿no? Si te venden, toma tal producto, pues... ¿Creéis, por ejemplo, que en Groenlandia eligen lo que comen? Ah, claro, es verdad. Sí, bueno, claro. No, Tanto para frío que nada. hace. ¿O en la gente que vive en el desierto, que vive en zonas climáticas extremas? ¿Creéis que esa gente es libre de comer? Bueno, ya, me has pillado. a ver, lo que pasa es que sí que creo que ya estás tocando un punto que ya es como más polémico porque, Claro. claro, porque, a ver, eres libre de comer lo que hay en tu zona. Claro, lo de comer, por ejemplo, el ejemplo que ponía yo, ¿no? Que yo no me he criado tal, claro, pero no tengo la libertad, entre comillas, de comer esas cosas, pero realmente es positivo, ¿sabes? Claro. Sí. Porque a la final lo de proximidad Es por algo. es lo mejor para el medio ambiente, Para el clima. para el bolsillo. Totalmente. Pero claro, si hablamos a nivel global, o sea, ya tomando en cuenta la globalización, ahí ya se complica bastante más, ¿no? Pero si lo tuvierais que resumir en un sí o un no, Vale, no. ¿la gente no es libre o es libre? Pero A ver, yo creo que una persona que nace en Groenlandia, un niño que solo se ha criado con eso, por mucho que tú le hables de las papayas, si nunca las han visto, él va a querer comer eso. O sea, quiero decir, a eso voy. eso está condicionado, es una libertad condicionada o por el sitio donde vives, o economía, o cómo te has criado. a eso iba. ¿Realmente necesitamos lo que se supone que necesitamos o que todo el mundo necesita lo mismo? Vale, No, cambio mi respuesta no. sí. Al final es más importante que sí, que tiremos de lo que tenemos, que los Claro. recursos, optimicemos los recursos y no nos empeñemos en vivir una vida que a lo mejor es complicar el resto del mundo. Claro. Porque otra pregunta que os quería hacer es más sano el que come, ¿es más caro o más barato comer sano? Depende ¿Qué de os dónde parece? vivas. Yo creo En que es general. más barato. No, O sea, no. yo estoy 100%, me vais a decir que no, pero yo creo que es más barato comer frutas y verduras. O sea, es que compras frutas y verduras y si comes carne tienes que comprar, aparte de eso, porque todo el mundo tiene que comer frutas y verduras para ser sano, Ujú. aparte de eso tienes que comprar el kilo de carne y ni sé cuánto, que cuesta un montón. Pero Pues- si comes frutas y verduras es baratísimo. Lo que Para pasa- ti, pero en Corea del Norte, por ejemplo, Claro. ya te digo yo que allí la fruta y la verdura es lo más caro, sobre todo la fruta. Claro. De hecho, no se pueden permitir la uva. La uva es solo si están celebrando algo súper importante Las campanadas, y al cogen o sea, súper poca porque no crece como aquí, ¿no? Entonces, Claro. Bueno, eso también. ahí por está. ejemplo. Claro. Pero y se puede comer sano y comer todo lo demás fruta. Exacto. Evidentemente no tienes fruta porque tienes tus limitaciones sociales, pero comes la que tienes, pero la fruta que comes hay. lo que tienes Claro. y comes el resto equilibrado, ¿no? Sí. Pero es verdad que a veces lo ecológico es, a mi juicio, un poco caro de más, creo. En cambio, si Lo vivieras... ecológico. ya yéndote Lo por ecológico. por un terreno. Claro. Ya estamos, Por la Sí, sí. Eso no, pero eso es ya verdad. estamos acotando. En cambio, si vivieras en mi pueblo de Rumanía, no sería caro porque Vale. lo tendrías en tu huerto Ya. y más ecológico que el de las tiendas. Es verdad. Ahí otro día entraremos en el tema de realmente es más sano lo que pone bio y lo Ya, que pone ya, también. ecológico que Uy, lo eso normal. sí que... Es un da tema para largo. que trae su polémica. Sí, ¿no? Entonces, Mira, ha sido Yo- muy polémico, Cristian, está siendo muy polémico. pero no triste. Yo he dicho que no iba a ser dramático, iba a ser polémico, pero no dramático. Cero drama. Y solo este tema lo quería decir porque, como ha dicho Eli, realmente se puede comer sano, barato. Ujú. ¿Cómo? Optimizando recursos. Hacer compras mensuales, comprar lo que necesitas, priorizar comida fresca, comida de temporada y comida saludable. Si priorizas cereales, legumbres, frutas y verduras, Ujú.
en todos los supermercados, porque se hace... la Organización de Consumidores hace una lista anual de los supermercados más baratos con una cesta saludable. Y en torno a unos 500 euros, 400 euros al mes se alimentaría una familia entera de una manera saludable. O sea, es verdad que es un dinero, pero contando que son para entera. 4 personas, un mes y comida saludable. Nada de productos procesados bollerías, azúcares. Creo que a lo mejor nos puede cambiar un poco el chip de que comprando lo que se puede comprar sano y comiendo sano no tiene por qué ser un sinónimo de caro. Claro. Y de libertad. Por al final estás comiendo lo que puedes y quieres. Y ahora os voy a hacer un juego de precio justo. ¿Vale? Precio justo. Os voy a hacer una lista de la compra de un supermercado X. Sí. Vale, no voy a hacer publicidad porque no nos pagan, pero si algún supermercado estaría interesado, que nos lo dejen en los comentarios. Igual algún productor de cine, como decía antes, también. Entonces, los productos que yo os voy a decir son marcas blancas. Vale. De un conocido supermercado español, pero no vamos a decir el nombre. Vale. Que hay muchos, tenemos 3 o 4 que me da la que los conocemos, ¿vale? Entonces yo os voy a decir la lista de la compra y me vais a decir un precio. Por todo. Muy bien, muy bien. Y el que se acerque se lleva el postre que hemos preparado. ¡Qué sorpresa! ¡Vamos! Atentos. Estoy súper motivado. 1 kilo de arroz. Media docena de huevos. 1 kilo de tomate frito. 1 kilo de tomate natural. 1 kilo de lechuga variada. 1 litro de aceite. 1 kilo de manzana. Espera, ¿qué tipo de aceite? ¿De oliva? De oliva. Aceite de oliva virgen extra 0,4%. Vale. 1 kilo de lentejas. 300 gramos de carne. 400 gramos de pescado. 400 gramos de brócoli. 300 gramos de champiñones. 1 kilo de harina integral. 750 gramos de judías verdes. Y 1 kilo de plátano. Vale. ¿Cuántas cosas eran? 1, 2, 3, 4. ¿Solo te preocupa eso? ¿Cuántas cosas eran? Yo he perdido la cuenta de todo. 15 productos. Vale, yo ya lo tengo. 15 productos que, como podéis ver, es equilibrado. Tenemos frutas, Yo tenemos no tengo ni idea cuánto verduras, cuesta el pescado. Yo he ido- tenemos carne, yo tenemos... Es verdad que es para gente que come todo, omnívoros, pero como podéis ver es una dieta equilibrada. Sí, la verdad y que estamos sí. hablando de 1 kilo de cosas Claro. y Y daría no para tiene hacer... queso. No, porque el queso... Ya, pero tiene huevos. Tiene huevos. Bien rico que está el queso. Sí. Entonces, ¿quién se anima a empezar Yo. con Vale. él? ¿Qué precio dice? Me alegro que sea ese. ¿Qué precio dice Lavi? Lo vamos- 23,20 céntimos. 23,20. Sí, 21. 23 23 o con 20? 21 céntimos. 23. Sí, me parece muy poco, ¿eh? 23,21 euros. Si es un supermercado al uso, Yo he barato. redondeado 25. Sí, ¿tampoco? Eli, Pero 25 David, euros. tú vas a hacer la compra. Ya, precisamente por eso, porque yo voy a hacer la compra. Estamos hablando de una compra que perfectamente semanal. podría ser una compra semanal. semanal. Ha dicho las cantidades bastante poquitas, ¿no? Es 1 kilo de plátano que se Ya. come, 1 kilo de manzana, carne es para una vez. ¿Me habéis dicho 21? 23,21 Lavi, Eli 25 euros. A ver, como digas. 23. Piensa que por un lado te han coaccionado ya a decir una cifra ahí y... Yo personalmente creía que era más. Pues di, Puedes dilo. decirlo. Me voy a decir 33,29. 23,29. Ole. Y el ganador es. Pues en la lista el precio total es 38,29. ¡Vamos! El pescado le subió ahí. Es que yo sabíamos no sé cuánto lo que vale el costaba. pescado y la carne, ¿vale? Realmente el producto más caro, obviamente, es la carne. La carne. Porque será de Porque calidad. no os he dicho que era un corte de la carne muy bueno. Claro, era cordero a lo mejor. No, pero era dentro de la era ternera, ternera. ¿vale? Era ternera, pero un corte de solomillo muy rico. De lo mejor. El mejor corte. De lo mejor. Y lo segundo más caro, el pescado, que en este caso Claro. era una lubina, que Claro. depende de temporada y tal. Entonces, pero bueno, estamos hablando de una comida perfectamente para... Para 4 personas. Esto sería para 2 mínimo
Y 2, con un hijo también podrían comer perfectamente a la semana, porque 1 kilo de lenteja da para varias veces, 1 kilo de arroz da para varias veces, hay brócolis, hay judías verdes, hay para hacer ensalada, hay tomate natural, hay tomate frito. Hay carne en corta, muy mejor corte. ¿Tú te has quedado con eso? Y están los huevos también. Pues ¿había patatas y cebolla? No. Exacto, pues no se puede hacer tortilla de patata. Pero es así, claro. Muy bien. Así que bueno, el ganador ha sido David. ¿Te vas a comer todo el postre? Por supuesto. No compartas, ¿eh? Así que... Pues este es el mensaje que quería dar, que con cabeza podemos comer lo que queramos a un precio razonable, que no tenemos que echar la bronca o echar la culpa al dinero, o sea que es más importante la cabeza que el monedero en estos casos. Pues muy bien. Así que... Pues muy bien, chicos, muy interesante todo lo que hemos hablado en torno a la libertad. Sí. Y para despedirme, pues voy a decir lo que decía Truman, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós.